Según él me dice, es como si el corazón se le saliera del pecho, doctor. Sí, esa es la sensación que refieren la mayoría de los pacientes cuando van a nuestras consultas. ¿Lo dicen a sí mismo? Sí, sensación, siéntese. Pecho agitado, sensación de palpitaciones. Y de ahí para allá también tienen una amplia gama de descripción de los síntomas que uno con los años se va a ir dando cuenta y entonces identifica que se trata de palpitaciones. Pero así como usted lo menciona, es la manera más frecuente como... Oiga, pero cualquiera se preocupa cuando ve el corazón reaccionando diferente, ¿verdad? Sí, sí, ¿O usted cree que es al revés? ¿Nos preocupamos porque sentimos la palpitación o palpitamos porque estamos estresados? Sí, realmente son las dos cosas pueden ocurrir. En ocasiones los pacientes son presas de estados de estrés, de preocupaciones, y todas estas cosas pueden ser factores contribuyentes para que se desencadenen arritmias cardíacas del tipo de las palpitaciones, las taquicardias, etcétera. Pero otras veces un paciente que está haciendo una vida normal, está tranquilo, y entonces sufre de estos ataques de arritmia, y entonces es donde se engendra el estrés, secundariamente al desencadenamiento de la... Es decir, puede ocurrir de las dos maneras. Exacto, puede preceder el estrés y ser un factor contribuyente a que se desencadene la arritmia, o puede ser un paciente que esté completamente calmado y cuando tiene el ataque de arritmia entonces empieza a padecer de estrés. Claro. Y eso engendra todavía más de la propia arritmia. Exacto. Oiga, estoy segura que después de esta explicación usted ha decidido quedarse en casa. Claro, ¿quién no se asusta al menos un poquito cuando sabemos que el problema está en el corazoncito, Y después de escuchar esta explicación, de saber que el doctor, quien está preparado en el tema, se dispone a compartir en casa, pues usted solo tiene que calmarse. Calmarse es importante. Vamos a decir, acomodarse y calmarse, Usted acomódese y cálmese. Sí, es una de las recomendaciones más frecuentes que le hacemos a los pacientes. Si bien hay síntomas muy agresivos y muy escandalosos, muchos pacientes también acuden con síntomas relativamente ligeros y tienen su estrés por esto. Nosotros siempre le transmitimos una calma porque después viene un proceso de investigación en la búsqueda del tipo de arritmia en particular que el paciente tiene. Exacto. Por tanto, hay un dicho muy famoso en arritmología que dice ser tan agresivo con las arritmias según éstas lo sean con el paciente. Por tanto, si las arritmias no se han manifestado en sus formas más agresivas, que son el paro cardíaco, la pérdida de conocimiento, que se llama síncope, y solamente se presenta la sensación de palpitaciones, el paciente va a atravesar por un proceso largo de investigación que nosotros vamos a hacer, buscando el tipo específico de taquicardia que padece, u otros tipos de arritmia, y es un proceso que puede tardar días, puede tardar semanas, puede tardar meses. Ahora usted, doctor, habla de arritmia, taquicardia, palpitaciones, y lo hacen distintamente. ¿Es que son lo mismo? Nosotros a veces también utilizamos los términos indistintamente para hablar el mismo idioma que habla el público y podernos comprender mejor. Pero desde el punto de vista médico, como síntoma, el verdadero nombre es palpitaciones. 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 La sensación de pérdida del paso del latido cardíaco, la sensación de corazón agitado. Esto es lo que se llama palpitaciones. Y taquicardias, realmente no es el síntoma, taquicardia es el signo, es la detección cuando uno examina al enfermo de que el pulso cambia su ritmo o que está agitado. Y supongo entonces que una vez que se comprueba van a clasificarla, porque me dice que son muchas formas también. Son tantas formas que se ha convertido toda esta parte de la ritmología en una especialidad de la cardiología que se denomina electrofisiología cardíaca clínica. Los pacientes siempre vienen refiriendo aproximadamente los mismos síntomas, pero dentro de esa sintomatología hay un espectro muy grande de distintas enfermedades arrítmicas, síndromes, entidades distintas, y es función entonces de nosotros podernos dar cuenta de cuál de todas esas variantes que puede tener el paciente para ofrecerle, para enfocar los estudios diagnósticos y para hacer la propuesta de los diferentes tratamientos. Por tanto, es una cosa enorme. El interrogatorio del paciente nos da datos, pero a diferencia de otros tipos de enfermedades del corazón, que lo que nos cuenta el paciente es muy orientador, aquí casi siempre son las mismas palabras. Tengo palpitaciones, qué complejo para ustedes. Tuve pérdida de conciencia o un paro cardíaco recuperado, pero las cosas que pueden producir esto son muchas. Y entonces por eso se vuelve difícil el estudio. ¿Y ustedes como que han creado una especialidad dentro? Es una especialidad. Es una especialidad. Es una subespecialización dentro de la cardiología y la fisiología, que se denomina electrofisiología cardíaca clínica. Oiga, ahora, ¿qué es normal, doctor? Usted dice, se mide las pulsaciones y usted dice, esto es normal. ¿Qué es normal en una persona sana? ¿Cómo debe funcionar el ritmo del corazón? Hay un grupo de recomendaciones generales que uno lo aprende desde en la escuela de medicina, desde que uno es estudiante, y que es lo que todo médico debe conocer. El rango de comportamiento de la frecuencia cardíaca normal debe ser de 60 a 100. Pero esto simplemente es una regla general. No quiere decir que un paciente que tenga 59 latidos o 58
porque Sí. tenga 101 y 103, ya necesariamente está enfermo. Es decir, es un rango, Sí. entre 60 Entonces, y 100. Sí, un rango de trabajo que es muy propio dominarlo, pero hay que tener en cuenta también que la normalidad se puede extender por encima o por debajo de este valor. Pero la recomendación general es que el latido cardíaco de una persona normal, la frecuencia cardíaca es de 60 a 100. Y la segunda característica es que el pulso debe ser regular. Es decir, la sensación de golpeteo cuando uno examina Sí. el pulso es la misma distancia entre un golpe y el otro, entre un golpe y el otro, entre un pálpito y el otro. Es decir, que no sea promediando tal vez las pulsaciones, sino que uno escuche también la regularidad del pulso. La regularidad y el valor absoluto de frecuencia cardíaca es lo verdaderamente importante. Uno a uno, contarlo uno a uno. Contarlo uno a Porque uno. algunas personas multiplican un por ciento, unos segundos al minuto. No. Esas son formas que se han desarrollado para andar más rápido Ajá. y que realmente tienen un cierto valor cuando el ritmo cardíaco es regular. Usted en vez de medir la frecuencia cardíaca en un minuto, la mide en 15 segundos. Exacto, por eso pregunto. Y después lo multiplica por 4, pero Sí. eso tiene que asumir que el pulso es regular. Ahora, hay muchos tipos de arritmias que el pulso es alocado, es desorganizado, es irregular. Incluso te traía un documental muy interesante que es muy ilustrativo de esto. No ¿Sí? sé si lo puedan Pero lo puedan claro, poner, sí. pero que viene, ya conoces la casa, ya sabes que siempre es muy útil tener también algunos elementos que puedan graficar, que usted explica en consulta, lo explica en mi casa, y aparece entonces luego una imagen que está diciendo muchísimo también, porque además estoy segura que si apreciamos el corazón, si lo vemos palpitando, según esa descripción que usted hace, pues eso de alguna manera nos pone en alerta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vamos a ver. La frecuencia del ritmo cardíaco se controla mediante señales eléctricas que comienzan desde las cámaras superiores del corazón. Estas señales eléctricas hacen que el corazón se contraiga o comprima de manera controlada. Este latido cardíaco circula sangre continuamente a través de los pulmones hacia el resto del cuerpo para suministrar oxígeno vital. Los ritmos cardíacos irregulares o arritmias ocurren cuando las señales eléctricas del corazón son anormales, lo que hace que el latido sea demasiado rápido, demasiado lento o descoordinado. Este ritmo cardíaco anormal puede interferir con la capacidad del corazón para bombear con eficacia. Durante estos episodios de taquicardia, el corazón puede correr y saltar desde 60 a 100 latidos normales por minuto y hasta 250 latidos por minuto. Estos episodios pueden comenzar y detenerse sin previo aviso y puede durar desde segundos hasta horas. Afectan a las personas de diferentes maneras. Algunos ni siquiera lo notan, mientras otros los describen como aterradores y agotadores. Algunos experimentan estos episodios varias veces al año y otros lo tienen todos los días. Para muchas personas, el hecho de no saber cuándo pasará el próximo episodio puede causar ansiedad grave y les limita su actividad, retirándose de la vida y alterando las rutinas productivas por temor al próximo episodio. Oiga, mire qué interesante, pues sí lo describe, pero además ya decía, estaba el corazón, pues... Gladys. ¿Sí? Buenas Ay, tardes. es mi vecino Tony, disculpe un momento. Sí, un momentico, va Tony, dígame. Te Dígame, mando Tony. unas hierbas para relajarte los cocimientos. Ah, qué bien, porque ella está seguro viendo el programa, ¿verdad? Exactamente. Ah, qué bueno, gracias Tony. Tiro quitador. Ah, tilo y quitadolor. Mira, es una vecina, es Berta, mi vecina, que sabe que está usted en casa y que hablamos de la necesidad de la calma. Importante. ¿Le molesta que haga eso, una infusión, No, doctor? incluso me parece excelente. Sí, ¿usted recomienda hacerla? Sí, nosotros en la consulta lo recomendamos, el uso de sedantes, son cosas que están bien establecidas en arritmias. Es decir, no es que vaya a quitar la palpitación, para usar el término, ¿verdad? No. Sencillamente puede calmar al paciente. Puede mejorar. Ujú. Ah, qué bien. Esta dice ella que es de tilo. ¿Le parece bien de tilo? El tilo, sí, tiene ¿Tilo? efectos sedantes ligeros. Ay, qué graciosa. Ella lo identificó y todo. Aquí tengo tilo y quitadolor. Cualquiera de los dos podemos usar, ¿verdad? El tilo el tilo mejor. Se queda con el sí, tilo, ¿verdad? me quedo con el tilo. Ah, bien. Pues entonces ponemos a hervir agua. Siempre recomiendo eso, ¿eh? Hervir agua, que deje hervir bien el agua. Y pasado un rato, pues entonces lava bien la planta, las hierbitas en este caso, las lava bien y las introduce y la tapa luego cerca de 3 a 5 minutos aproximadamente y se puede compartir entonces la infusión, ¿sí? Ahora, esta es una alternativa, digamos, para buscar la calma, pero he escuchado hablar de otras maniobras que le llaman maniobra vagal, Sí. para ante el episodio de taquicardia, pues reaccionar también. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿La sugiere? Las maniobras vagales siempre deben ser bajo recomendación médica. Son muy útiles en algunos tipos de taquicardias.
Pero recuerden que al principio mencionamos que esto se ha convertido en una especialidad, porque son múltiples tipos de taquicardias, cada una viene siendo una enfermedad distinta. Ahora, en algunas en particular, cuando ya uno las tiene bien diagnosticadas, puede recomendar esos ejercicios, que pueden ser varios tipos. A ver, cuenta alguno, porque puede que algún vecino tenga un padecimiento y ahora mismo esté buscando alternativas también. Algunos pacientes que padecen las llamadas taquicardias paroxísticas supraventriculares, que son varios tipos, no es una sola, pueden resolver, por ejemplo, lavándose la cara con agua helada durante el episodio de taquicardia. Es decir, cuando llega la taquicardia, ir enseguida en busca de agua bien fría, helada. Exactamente. Y lavarse la cara. La cara con agua helada. Estas maniobras que estamos explicando ahora pueden hacer que una crisis se aborte, se detenga bruscamente y el paciente no tenga la necesidad de ir hasta el hospital. Puede resolverlo en su casa. Esto resuelve hasta el 15% de los pacientes solamente. No quiere decir que de los 15% de los pacientes con las taquicardias paroxísticas supraventriculares que mencionamos ahorita. Sí, no es el remedio de la Magdalena, pero puede resolver. Está bien establecido en arritmología su uso, pero ya cuando conoces el tipo específico de arritmia, no como otras veces que hemos visto que lo recomiendan sin saber el tipo de arritmia. Todas no llevan la misma maniobra. No. Por eso también hay un principio básico en arritmología que es no tratar lo que no se ha visto. Lo primero es tratar de llegar al diagnóstico, porque algunas de estas maniobras pueden inducir otras arritmias más letales. Claro. Está descrita la conversión por maniobras vagales a arritmias fulminantes. Por tanto, debe saberse primero el tipo de arritmia y si resuelve. Hay otras, por ejemplo... Toser. He visto personas que creen que tosiendo puede resolver. Toser también. Provocarse el vómito es otra maniobra. Y una de las más famosas, que es la llamada maniobra de Valsalva, que es llenarse de aire y pujar. Llenarse de aire y pujar. Hacer eso varias veces puede abortar bruscamente el episodio de arritmia. No recomendamos una muy famosa que se llama compresión de globos oculares, muy conocida entre los médicos, que es comprimir, pero no comprimir ligeramente, es comprimir casi hasta el borde ya de casi tener cierta sensación de dolor. Debido a los traumas oculares que se pueden desarrollar, esa maniobra en la actualidad no está tan recomendada. Uy, no, yo no jugaría con eso, imagínese. Pero bueno, se hace y eso no es de las más recomendadas. Con las otras se consiguen los mismos resultados. Ahora, usted deja claro, esto podría abortar un episodio de arritmia, por ejemplo, lo que no significa que cure la arritmia. No. Absolutamente. No. Puede detener una crisis, pero no ha curado la arritmia. Entonces la curación es otra parte del enfoque del problema. Quiero preguntar, ¿cómo reconocer que padezco de arritmia? Es decir, porque ahora mismo tengo un episodio y a lo mejor ocurre porque estuve bailando, porque hice ejercicio, y no quiere decir que por eso ya padezca de arritmia, ¿verdad? Puedo tener un episodio. ¿Cómo darme cuenta de que estoy padeciendo? ¿Porque se hace más frecuente? ¿Porque es más intensa? ¿Cómo reconocer los síntomas, doctor? Los pacientes tienen sensación de que el corazón ha perdido el ritmo normal o empiezan a percibir el latido cardíaco como ya una cosa que la hacen consciente. Normalmente el corazón no se siente. Entonces algunos pacientes empiezan a percibir latidos más enérgicos y entonces esto puede ser, por ejemplo, las arritmias. Hay veces que durante los periodos de estrés los pacientes están más susceptibles a sentir un latido cardíaco que es normal y lo sienten como algo anormal. Pero bueno, de todas formas constituye una guía y ante esa sensación de latidos cardíacos fuertes o latidos cardíacos que pierden el paso o sensación de corazón desbocado o corazón acelerado son los síntomas fundamentales. A veces hay síntomas indirectos. El paciente lo único que tiene es, por ejemplo, falta de aire, varios días con falta de aire. Él no puede percibir que su corazón ha perdido el paso ni nada. El único síntoma puede ser la falta de aire. La pérdida de conocimiento puede pasar también. Puede ser uno de los síntomas más graves del padecimiento de las arritmias cardíacas. Y ya el extremo de todo es el paro cardíaco, que puede ser fatal o puede ser recuperado. Que una arritmia maltratada o sin acudir a tiempo o buscando, digamos, el tratamiento adecuado puede terminar así, de esa manera, fatal. Depende sobre todo del tipo de arritmia en particular. Por ejemplo, las arritmias ventriculares del tipo taquicardias ventriculares tienen un pronóstico bastante malo. Ya cuando se toman medidas el pronóstico puede variar. Ahí es donde viene ya la actuación de nosotros. Otras son muy molestas y producen síntomas ligeros, moderados y a veces se disfraza de síntomas severos, pero no tienen tan mal pronóstico, no evolucionan a la muerte, tienen curación. Exacto. Es decir, el espectro de opciones incluso que uno le puede ofrecer al paciente es muy amplio.
Exacto, pero no significa que 2 más 2 termine No, siendo 4. por eso le digo, Cada siempre, paciente puede evolucionar de siempre manera hay que distinta. establecer el diagnóstico del tipo de arritmia para poder hacer el ofrecimiento particular para ese tipo de arritmia. Ahora, a mí me asusta un poco porque usted dice que puede aparecer sin asociar una actividad determinada. Digo yo que el ejercicio físico puede provocarla, otras actividades físicas, pero puede ocurrir en momentos de reposo también. Sí, las arritmias cardíacas en dependencia de su tipo, incluso un mismo tipo, puede ocurrir estando el paciente en reposo o puede estar realizando determinados esfuerzos. Algunos tipos de arritmias en particular se asocian a circunstancias que siempre son las mismas, otras no, otras los mismos dan en reposo que dan durmiendo. Durmiendo puede pasar también. Durmiendo pueden pasar, por ejemplo, algunos síndromes arrítmicos extremadamente fulminantes como el síndrome de Brugada y el síndrome de la repolarización precoz, que son dos ejemplos. Por ejemplo, los pacientes tienden a fallecer durante la madrugada. Caen en un estado de respiración agónica y en pocos segundos, pocos minutos ya fallecen porque hacen la arritmia más preponderantemente durante lo que se llama el tono vagal de la madrugada del paciente durmiendo. Pero otros se asocian a las catecolaminas, que son las hormonas que libera el sistema nervioso y que normalmente te aceleran el corazón cuando uno tiene una emoción, realiza un esfuerzo. Esas neurohormonas a veces son irritantes y desencadenan arritmias cardíacas. Con razón hay que acudir al médico ante un episodio de este tipo. No se puede quedar uno pensando que el hada me lo va a resolver. Para nada, absolutamente, hay que acudir al médico. Decía que tenía otro video aquí también. Sí. A ver, pero puedo verlo. Vamos a dar. Las taquicardias son producidas por un problema eléctrico del corazón con el que nació. Los episodios pueden ser provocados por una serie de factores de riesgo. Pueden comenzar a cualquier edad, pero tienen 5 veces más probabilidades de ocurrir después de los 65 años. Las mujeres tienen el doble de riesgo que los hombres y ciertos medicamentos para el asma y los resfriados también pueden desencadenar episodios. Además, se asocian al alcohol, cafeína, drogas ilícitas y fumar. Aunque muchas veces no es peligrosa, es importante diagnosticar correctamente cualquier tipo de taquicardia que afecte a la salud de su corazón o su calidad de vida. Escuche a su corazón y confíe en sus instintos. Si algo se siente fuera de lo normal, aprenda cómo tomar el pulso y potencialmente a detectar una arritmia. Pese a que recibir un diagnóstico de arritmia puede ser abrumador, debe saber que existen tratamientos que pueden ayudarlo a vivir con la taquicardia. Qué suerte que existen tratamientos, lo dijo usted y se repite en el video. Hay opciones. Ahora usted decía, no siempre ocurre a partir de los 65 años o nomás en mujeres. ¿Cuál es el dato en el que no hay que confiar plenamente? Como dijimos al principio, existen diferentes tipos de arritmias. Hay una buena cantidad, son bastantes. Por ejemplo, algunas son más frecuentes en la niñez y en la adolescencia. Por ejemplo, las arritmias donde el paciente nace con lo que nosotros le decimos en la consulta, naciste con un cablecito de más en el corazón. Eso se llama síndrome de preexcitación ventricular. Es más propio de las edades de la niñez, del recién nacido, de la adolescencia. Pero, por ejemplo, la fibrilación auricular, que la podemos ver a todas las edades, son más frecuentes en los pacientes después de los 50 o 60 años de edad. Se asocian a otras enfermedades como la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica. ¿Y qué decía de las mujeres? Que más frecuentes mujeres. Sí, porque esto fue un dato muy general. Realmente hay que individualizar por el tipo de arritmia. Por ejemplo, los síndromes de preexcitación ventricular que se ven en la niñez son más frecuentes en los varones. El síndrome de Cute largo es más frecuente en los hombres. La fibrilación auricular es más frecuente en los hombres. Y supongo que los tratamientos es igual, es decir, partiendo del tipo, se los tratamientos son individualizados. Exacto. Por ejemplo, tenemos tratamientos curativos que solamente se realizan en 2 lugares del país, en el Instituto de Cardiología y en el Cardiocentro, porque son las 2 únicas provincias del país que cuentan con servicios especializados en arritmias cardíacas. Es decir, ¿qué hacen? ¿Un tipo de intervención? Servicio de electrofisiología cardíaca clínica, ofrece procedimientos curativos por catéteres. Somos un team de trabajo. Exacto. Somos varios médicos que trabajamos allí y ya con una cierta cantidad de años de experiencia. Procedimientos de catéteres que son absolutamente curativos, a diferencia de otros procedimientos en cardiología que son excelentes, son maravillosos, pero a veces lo que hacen es extender más el tiempo de vida del paciente. Se puede lograr la curación de algunos tipos de arritmia, como esta que mencioné ahorita. Tenemos muchos muchachos jóvenes que hemos curado y que padecen de lo que se llama síndromes de preexcitación ventricular. Hacen unos cortocircuitos eléctricos de arritmia mediados por el cablecito ese extra que yo le expliqué que es congénito, destruimos ese cablecito y se acabó la arritmia.
Hay otros tipos de arritmias que debutan fundamentalmente alrededor de los 40 años y que son más frecuentes en la mujer, que se denomina taquicardia por reentrada intranodal. En eso estamos dando una tasa de curación del 99% y hasta más. Y en general con una baja tasa de complicaciones. Son procedimientos extremadamente modernos. Qué bueno, eso tranquiliza un poco, ¿eh? Sí, Saber sí, que sí. existen tratamientos y en muchos casos también el medicamento, ¿no? Los medicamentos también son una excelente opción. De hecho, ir al cateterismo depende de las preferencias del paciente y de que tenga un tipo de arritmia de las que son curables por catéter. Exacto. Por tanto, los medicamentos siempre van a ser una opción. Tenemos una amplia variedad. Yo preguntaba lo de las mujeres porque siempre alguna vecina pregunta, ¿es que tiene que ver con la etapa de la menopausia? Porque está hablando de mujeres de más de 40 años, ¿se puede asociar de alguna manera? Durante las deprivaciones hormonales que ocurren a veces durante el proceso de la menopausia, las mujeres empiezan a experimentar un grupo de síntomas cardiovasculares y neuromorales que se caracterizan por sensaciones de calores, palpitaciones. No necesariamente a veces son arritmias bien establecidas ni peligrosas, ni siquiera muchas veces son arritmias verdaderamente significativas. Pero en algunos casos sí, y es verdad que uno ve en la consulta que acuden muchas mujeres con esta sensación de palpitaciones. ¿Se asocia también a algún tipo de trastorno de tiroides? Sí, el tiroides sí está fuertemente conectado con las arritmias cardíacas. Hay dos tipos de arritmias principales que están conectados con la enfermedad tiroidea, sobre todo con el hipertiroidismo, que es cuando la función tiroidea está exageradamente alta, aunque también lo hemos visto con el hipotiroidismo y así está descrito, que son la taquicardia sinusal, que es una aceleración del latido cardíaco normal, pero por encima de los límites normales. Entonces el paciente acude con un corazón que está agitado las 24 horas del día trabajando por encima de 100. Y por ahí muchas veces llegamos al diagnóstico del hipertiroidismo. A veces faltan otros síntomas de hipertiroidismo y el único que hay es esa taquicardia sostenida el día entero. Y otras veces la fibrilación auricular, que ya es una arritmia de una connotación mayor. Oiga, son muchos temas. Yo creo que muchos temas como paciente. Bueno, se ha convertido en una subespecialización. Ya lo aclaro, ¿verdad? Sí. Que además tendrán un congreso, un evento. Están preparando el Congreso Cardiovilla para el próximo mes de octubre. Y supongo que este es un tema a llevar al Congreso, ¿verdad? Del 8 al 10 de octubre tenemos el Congreso Cardiovilla 2019 en su 6ª edición y otros talleres que se van a desarrollar junto a esto. Pero queremos aprovechar el espacio para difundir que el próximo viernes en el aula magna de la Escuela de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas a las 8 de la mañana tenemos el taller precongreso de síndromes eléctricos de muerte súbita, donde varios profesores, varios especialistas del departamento vamos a impartir allí conferencias con lo más avanzado en esas temáticas e invitamos a los profesionales médicos. Ahí quería llegar, la matrícula sobre todo la matrícula es abierta, incluso estudiantes de medicina. Si las capacidades llegaran a permitirla, pueden participar también. Claro. Médicos de familia, es un tema general. No queremos hacerlo circunscrito a especialistas de una determinada rama. No, queremos hacerlo abierto. Es que están explicando asuntos que creo que desde la atención primaria ya pueden llamar la atención, ¿verdad? Claro, bueno, yo no sí, tengo solución para ti, pero esto tiene que ir directo al especialista. Claro no nos sí. podemos quedar en la comunidad o en el consultorio con un tema como este o con un paciente con síntomas como los que describe usted. Afortunadamente, el doctor nos aclara que en algunos casos está la cura muy cerquita, ahí en nuestro cardiocentro, ¿verdad? Está el medicamento y sobre todo están los especialistas como Raimundo dispuestos a compartir hoy en casa y casi siempre en el cardiocentro, Raimundo. Casi siempre. Sí, sí, bueno, vamos a ver, porque mira, ya la agua está hirviendo. Yo creo que está todo listo para probar el tilo. Voy a lavar la planta para poder, ya, te voy a apagar porque ya hirvió bastante, mira esto. Y entonces vamos a probar el tilo que puede calmar, ¿no? ¿Sí? Seguro.